Y hace unos minutos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto relativo al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024. El dictamen se remitirá a la mesa directiva para los efectos de la programación legislativa. El Instituto Nacional Electoral, el INE, advirtió sobre los riesgos del recorte presupuestal a este organismo. El Instituto Nacional Electoral podría sufrir un recorte presupuestal, y es que la Cámara de Diputados analiza con quitarle 5,000 millones de pesos. De acuerdo con la consejera electoral Carla Humphrey, esta situación podría afectar la organización del proceso electoral 2024. Úlceramente en cómo organizar elecciones sin incurrir en excesos, duplicidades, y es por tanto que incluso planteamos un precautorio de la consulta popular, que así lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también elecciones extraordinarias, que siempre han salido de las arcas de este instituto, nunca se habían presupuestado, y ahora también establecimos un presupuesto de manera precautoria para elecciones extraordinarias. La consejera destacó las reuniones que se tuvieron en la Cámara de Diputados. Entonces, con esa sensibilidad fuimos y hemos tenido reuniones con las diputaciones para hacerles saber pues cuán necesario es este presupuesto para las elecciones del año que entra, que además pues el INE, como cabeza rectora del Sistema Nacional Electoral, tiene muchas atribuciones también en las elecciones en las entidades federativas. Por su parte, la consejera presidenta Guadalupe Tadei aseguró que una vez que se tome la decisión, se deberá de revisar de manera puntual las afectaciones. ¿En qué puede afectarse al interior del presupuesto sin poner en riesgo ni la instalación de casillas, ni las capacitaciones, ni las contrataciones, ni los temas de monitoreo, ni los temas absolutamente ni los resultados nada, electorales? Ni los resultados, por supuesto que no. En caso de que el dictamen se apruebe en comisiones, el presupuesto de egresos de la Federación será discutido en el Pleno este 6 de noviembre y los diputados tendrán más de una semana para discutir las más de 2,000 reservas que han sido presentadas por la oposición, ya que el 15 de noviembre vence el plazo para ser aprobado. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Y recordemos que el recorte presupuestal también contempla al Poder Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y sobre los recortes para el Poder Judicial y órganos autónomos, hago contacto con Jorge David Aljovín. Él es consultor y analista político. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, mi querida Blanca. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias por esta comunicación. Cuéntanos desde tu perspectiva, pues qué implicaciones, qué repercusiones va a tener pues estos recortes, sobre todo al Poder Judicial de la Federación, que ya veíamos que incluso pues también ya trae temas con este asunto de los fideicomisos, pero al INE, donde en 2024 vamos a tener elecciones importantes y sobre todo la presidencia de la República. Efectivamente, Blanca, la importancia de un recorte en año electoral es el siguiente. Estamos ante la elección más grande de la historia, con 20.375 cargos que se disputarán, incluyendo la presidencia de la República, la renovación del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 9 gubernaturas y miles de cargos a nivel local. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Es la politización de un presupuesto que suma, en el caso de los órganos autónomos en materia electoral como el INE y el Tribunal Electoral, un recorte que se está proyectando de 5.770 millones de pesos. En el caso del INE, 5.003 millones de pesos, y en el caso del Tribunal Electoral, un recorte de 767 millones de pesos. Esto lo ponemos en perspectiva. ¿Qué estará pasando? Es complicar las actividades operativas del instituto, y algo muy importante que se mencionó en la nota, los resultados electorales, sobre todo porque en nuestro país tenemos una estela y una costumbre de hablar sobre un posible fraude electoral. Y entonces yo solamente pongo en perspectiva lo siguiente: ¿qué pasaría si se repite un escenario de un 0.56% de diferencia entre el primer y el segundo lugar, como ocurrió en el 2006? No estaremos en la aptitud ni en la capacidad de poder dar respuesta a ese tipo de escenarios cuando estamos recortando justamente el presupuesto a los órganos electorales. En el caso del Poder Judicial, lo que estamos viendo también es un recorte muy fuerte, que es de 6.465 millones de pesos, que equivale a un 7.6% de lo que habían solicitado. Esto que demuestra que hay una estrategia de descabezamiento de los órganos autónomos y también del Poder Judicial,
Judicial en general, y esto también se ha traducido en recortes en el INAI, en la COFESE, que por ejemplo en el caso del INAI asciende a 71 millones de pesos. Por lo tanto, me parece que un tema muy grave, y sobre todo por la importancia de lo que ha ocurrido en los últimos días, es que hay un reconocimiento de los diputados del oficialismo en la aprobación del presupuesto de este proyecto de dictamen en la Comisión de Presupuesto, de que ningún recurso se está destinando para un fondo para la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca. Y esto es muy importante porque se apuesta nuevamente a la improvisación y simplemente se dice que la próxima semana en la discusión en el Pleno se agregará justamente un artículo transitorio y ahí se verá. Pero también habrá que decir que lo que se está prevaleciendo y lo que está viéndose en estas discusiones es simplemente que no hay una programación, no se está diciendo dónde irán esos recursos y ninguna palabra tampoco de la reconstrucción, lo reitero. Eso es muy importante ponerlo en perspectiva. Jorge, qué importante todo esto que nos dices. En primer lugar, me gustaría hacer énfasis en este asunto de las elecciones en 2024, de este recorte importante al Instituto Nacional Electoral, que desde que inició este sexenio el presidente, pues ya lo trae en la mira. Y aquí me gustaría hacer énfasis porque normalmente, o por lo menos el sentido común, nos dictaría que cuando hay una elección tan importante, tan grande, pero sobre todo la elección presidencial, donde pues en México ya se ha visto que, pues tú decías hace unos momentitos, entre la elección de Felipe Calderón y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un mínimo de diferencia entre el ganador y el segundo lugar. Esto podría repetirse y ahí es cuando el sentido común tendría que, pues, ser el más común de los sentidos y darle un poco más de presupuesto en año electoral, pues al Instituto Nacional Electoral y no quitarle, ¿no? Efectivamente, no hay un sentido común en esta presupuestación y lo que estamos viendo es que más bien lo que está prevaleciendo es el plan B de venganza. Y a esto me parece que es muy preocupante en materia electoral, sobre todo no solamente por resultados apretados que se puedan dar en las elecciones, sino también en las posibles elecciones extraordinarias que se puedan dar después de este proceso electoral del 2024. En dado caso que se diera una nulidad, no tendríamos presupuesto, por ejemplo, para poder atender ese tipo de elecciones. Por lo tanto, creo que las capacidades operativas de nuestros órganos electorales están en tela de juicio y me parece que ha sido muy tibia la propia respuesta de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, quien ante pregunta expresa de los medios de comunicación ya está aceptando este recorte del presupuesto y más bien no está reclamando y no está dando una posición firme por parte del Instituto Nacional Electoral. Y también habrá que decir que estos recortes también nos llevan al pecado original del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral, lo que se denominó en su momento por Jorge Carpizo como la feria de las desconfianzas. En nuestro país poco confiamos en nuestros procesos electorales. Hemos tenido innumerables episodios de desencuentros de nuestra clase política y de la ciudadanía que se han revelado en el voto por voto, casilla por casilla, y mucho ojo, mucho cuidado, que estos recortes nos pueden llevar nuevamente a ese tipo de escenarios donde uno de los bandos no reconozca el triunfo del otro, y me parece que esto nada abona al crecimiento democrático en nuestro país. Totalmente, Jorge. También en el segundo punto que quería hacer énfasis contigo es que tú lo puntualizabas muy bien. Sí, está bien, los recortes ya están pasando, ya se están votando, incluso pues hay 2,000 reservas, lo decía hace unos momentos mi compañero en esta nota, que pues ya se estarán discutiendo la próxima semana ya en la Cámara de Diputados, pero ¿y los recursos que pues estarían sobrando de alguna forma, que se le están quitando a estos órganos, a dónde irán? Muchos se ha dicho, sobre todo los de Morena, que van a ir para crear un fondo de la reconstrucción de Acapulco, de Guerrero, pero ¿y si no? ¿Y si no se etiquetan estos recursos? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, lo que va a ocurrir, Blanca, es que dependemos de la buena voluntad del oficialismo y me parece que eso en nada abona a un proceso donde tenemos incertidumbre sobre la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca. Hay que ser muy sinceros, me parece que se le está dando un uso político a este presupuesto y se está simplemente ocupando como una excusa para recortar aquellos órganos que le son incómodos al presidente de la República. Y por lo tanto, ¿qué nos
esperamos en términos técnicos simplemente es que se ponga un transitorio y que no sepamos cómo se va a distribuir tampoco y cómo se van a etiquetar esos recursos. Y lo más preocupante es que se le dé un uso clientelar a esos recursos, donde el presidente de la República tendrá manga ancha para poder definir el próximo proceso electoral del 2024 con lo que se ha denominado una elección de Estado. Por lo tanto, me parece que esto es gravísimo y sobre todo lo que estamos viendo es que lo que se ha privilegiado es el gasto directo por parte del presidente de la República con medidas que ya conocemos todos. ¿Cuáles son estas medidas? El crédito a la palabra, becas para jóvenes construyendo el futuro, o simplemente veamos cómo está construido este dictamen. En este dictamen todo se va al ramo 11 en temas de educación, que todos diríamos está excelente que vaya a temas de educación, pero ¿qué vemos en el fondo? Es la entrega nuevamente de becas para educación primaria, con lo cual se le da nuevamente un uso electoral y tendremos que estar fiscalizando eso, porque habrá que recordar, por ejemplo, que recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que, por ejemplo, la presentación de los servidores de la nación en las casillas es un elemento que puede generar una distorsión en los resultados electorales y por lo tanto ha sido prohibido. Pues ahí lo tenemos, Jorge David Aljovín, consultor y analista político. Gracias por esta comunicación, por también darnos tu punto de vista de lo que está pasando, y lo decías bien, cuando un órgano es pues incómodo al gobierno y no lo puede modificar desde las leyes, pues va con el presupuesto y con los recursos. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, mi querida Blanca. Un fuerte abrazo.